Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy estudiante de bachillerato a cargo de Máster Carlos Miranda. Mi tema es el multímetro. Hoy hablaremos qué es un multímetro, para qué sirve el multímetro, cómo funciona el multímetro, cuánto mide el multímetro y cómo colocar las puntas del multímetro. ¿Qué es un multímetro? El multímetro es un dispositivo que combina varias funciones de medición en un solo equipo. Su principal ventaja es que permite medir voltaje, la fuerza con la que la electricidad fluye en un circuito, corriente, el flujo de electrones en un sistema, resistencia cuando se opone un material al paso de la corriente eléctrica. Además, algunos multímetros modernos también pueden medir cosas como frecuencia, temperatura o continuidad, lo que los hace más útiles. ¿Para qué sirve el multímetro? El multímetro es ideal para muchas tareas: diagnosticar fallas eléctricas en equipos electrónicos o electrodomésticos, verificar si una batería tiene suficiente carga, comprobar si un cable o un fusible están funcionando correctamente, medir componentes como resistencia, capacitadores o bobinas en circuitos, realizar mantenimientos preventivos e instalaciones eléctricas. Es una herramienta fundamental para electricistas, ingenieros y estudiantes. ¿Cómo funciona el multímetro? El funcionamiento del multímetro se basa en selecciones de la magnitud que quieren medir mediante un dial o selector en el centro del dispositivo. Voltaje. Selecciona si es corriente continua o alterna. Esto nos permitirá medir desde pilas hasta toma corriente. Corrientes, ideal para medir intensidad eléctrica. Recordamos que esto debemos conectar al multímetro en series con el circuito. Resistencia, es perfecto para comprobar si un componente está en un buen estado o si hay continuidad en un cable. Los valores se muestran en la pantalla digital o analógica dependiendo del modelo. ¿Cuánto mide un multímetro? El rango de medición varía según el modelo. Para la mayoría de los multímetros comunes tienen capacidades como estas: voltaje, desde milivoltios hasta 100 de voltios; corriente, desde microamperios hasta 10 amperios o más; resistencia, desde ohmios hasta megaohmios. Si necesitas realizar mediante más avanzadas, existen modelos de gama o alto que ofrecemos mayor presión y rango extendidas. ¿Cómo colocar las puntas del multímetro? El uso correcto de las puntas es crucial para obtener mediciones precisas y evitar daños del multímetro. Aquí explicamos cómo. Las puntas negras siempre van conectadas al puerto marcando como COM o común. En la punta roja dependemos de la medición. Para voltaje o resistencia, conectamos la punta roja en el puerto marcando como VO. Para medir corriente, utilizamos el puerto marcando como A o 10A, dependiendo del rango de corriente que vayamos a medir. Recordemos que al medir corriente debemos interrumpir el circuito y conectar el multímetro en serie. Para voltaje o resistencia, conecta el multímetro en paralelo al elemento que queramos medir. Como conclusión, el multímetro es una corriente poderosa y práctica que nos ayuda a comprender y trabajar con circuitos eléctricos de manera segura y eficiente. Y aprendemos a usarlo correctamente, podemos abrir muchas puertas, ya sea en proyectos personales, estudios o trabajos profesionales. Gracias.